Arrancamos la tarde invitando a Ricardo Javier Basaldúa de Argentina. Recibámosle con un caluroso aplauso. Ricardo Javier Basaldúa es abogado doctor en Ciencias Jurídicas, corredactor del Código Aduanero de la Nación, Ley 22415, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación y miembro honorario del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y miembro fundador y consejero de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Integra la lista de terceros árbitros presidentes para la solución de controversias en el Mercosur. Autor de 13 libros, colaboraciones en libros y numerosos artículos en su especialidad. Iniciamos con la cuarta exposición que lleva por título Derecho Aduanero, Conformación, Autonomía y Principios que lo rigen. Buenas tardes. Quiero agradecer ante todo a las autoridades, especialmente a Danay Valdivia, que me ha invitado una vez más a exponer en estas jornadas bolivianas de derecho tributario, y quiero felicitar también a todos los organizadores, porque estos eventos ya no tienen acostumbrados, pero realmente son eventos muy bien llevados a cabo y nos permiten entonces intercambiar opiniones y poder tomar contacto con distintas perspectivas, distintas visiones de distintos países, en problemas que en realidad no son comunes. El tema que voy a desarrollar es el de la conformación del derecho aduanero, considerando este tema no desde el punto de vista de cuándo aparecen las aduanas o cuándo aparecen los tributos aduaneros, porque eso es algo que sabemos que viene desde la antigüedad, sino el primer planteo que yo quiero transmitirles es desde cuándo puede considerarse que el derecho aduanero conforma una disciplina, una rama jurídica. Y este tema está vinculado muy estrechamente con los otros dos temas que abordo, que es el de la autonomía y los principios que rigen al derecho aduanero. En consecuencia, vamos primero a señalar cuándo el derecho aduanero nace como disciplina jurídica. Eso ocurre en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, y bajo la conducción de su ministro Jean-Baptiste Colbert, donde se dictan unas ordenanzas aduaneras en 1687. Esas ordenanzas que he tenido oportunidad de leer tienen 14 títulos y más de 160 artículos. Y en ellos se pueden ver ya los principios, los conceptos, la terminología que utilizamos en materia aduanera. Es decir, el derecho aduanero tiene el privilegio de ser uno de los primeros derechos que ha sido objeto de codificación. Y esta ordenanza de aduanas de febrero de 1687 es seguida después de la Revolución Francesa por la Asamblea Constituyente, que en 1791 dicta un código de aduanas para Francia,
1791, antes de que Napoleón dictara los códigos civil y comercial, hacia 1809. En consecuencia, la codificación del derecho aduanero precede de lejos otras codificaciones en materia de derecho tributario, en materia de derecho administrativo, etc. Así que tiene una raigambre muy importante. En consecuencia, esta conformación del derecho aduanero da lugar a que veamos dentro de sus normas que existe un sistema, que existen principios generales que son propios del derecho aduanero y que esta disciplina ha ido adquiriendo autonomía. En algunos aspectos ya podemos decir que esta autonomía, como autonomía legislativa, nace con esas ordenanzas de aduana que hemos mencionado y con el Código de Aduanas de 1791. Vamos a ir pasando. Lo primero que querría recordar es el concepto de derecho aduanero, porque según algunos que no están especializados en la materia, piensan que el derecho aduanero es una especie del derecho tributario, cuando en definitiva el derecho aduanero se aleja cada vez más de los tributos en el mundo moderno para establecer otras regulaciones y atender a otros temas importantes. Entonces, el conjunto de normas jurídicas dictadas con la finalidad de regular la entrada y la salida de las mercaderías constituye el objeto del derecho aduanero. En consecuencia, es esto lo que va a diferenciar al derecho aduanero de otras disciplinas, su objeto. Y ese objeto constituye el evitar, por ejemplo, la entrada de objetos nocivos para el pueblo, que es mucho más importante que la percepción de tributos, como también evitar el desabastecimiento interno, la salida del acervo cultural, entre otras cosas, es decir, tanto a la entrada como a la salida de las mercaderías, y por supuesto siempre existe la posibilidad de la aplicación de los derechos aduaneros, que como sabemos no tiene siempre una finalidad fiscal, sino que muchas veces tiene la finalidad extrafiscal de proteger a la industria nacional. En consecuencia, el arancel aduanero cumple estas funciones. Entonces, partiendo un poco de estas ideas que son fundamentales y que para llevar a cabo eso es necesario el ejercicio del control aduanero que se ejerce en las fronteras y por eso está siempre vinculado a la idea de la soberanía nacional, vamos a ver cómo podemos ir evolucionando y viendo otros temas que están relacionados entonces con esta disciplina que nace ya en el siglo XVII. Por favor, otra. La autonomía. Con relación a la autonomía, hay muchos que discuten, muchos autores que se pasan discutiendo la autonomía de distintas disciplinas, no solamente de la aduanera, y no nos aclaran de qué autonomía se están refiriendo, porque si fueran un poco más precisos, no habría muchos desencuentros, no habría muchos malos entendidos, etc. Cuando hablamos de autonomía de una rama jurídica, ya estamos incurriendo en una especie de contradicción, porque si es una rama, se supone que hay un árbol del cual surge esa rama, y en consecuencia no puede ser muy autónoma una rama del árbol. En consecuencia, estamos utilizando esta palabra autonomía como particularismo, como especialidad, pero como toda la palabra autonomía ya se ha, digamos, consagrado en la doctrina, la mantenemos, pero en sentido claro de que estamos hablando de que es una parcela del orden jurídico, es decir, el tronco común que une a todas las ramas jurídicas y que sabemos que arriba de todas ellas están las normas fundamentales
que están expresadas en general en las constituciones políticas de los estados. Ahora bien, en esta idea de autonomía, entonces, con la aclaración de que se trata de una autonomía relativa, vamos nosotros a precisar a qué autonomía nos estamos refiriendo, porque eso nos ahorra muchas discusiones inútiles. En primer lugar, cuando yo les decía que cuando Francia se constituye como Estado-nación, y eso ocurre justamente con Luis XIV, que comienza a legislar y comienza a dictar ordenanzas, y dicta estas ordenanzas en 1687, ahí estamos en presencia claramente de una autonomía legislativa, porque quiere decir que la autoridad ha considerado que hubo un sistema de normas, un sistema jurídico, orgánico, que merece ser sancionado en un cuerpo único. En consecuencia, tenemos una autonomía legislativa que está manifestada, por otra parte, en todas las legislaciones que nosotros podemos ver en Sudamérica. Nosotros analizamos las distintas leyes aduaneras, unas se llaman Ley General de Aduanas, otras se llaman Ley Orgánica de Aduanas, otras se llaman Ordenanzas de Aduanas, otras se llaman Códigos Aduaneros. Más allá de la denominación, todos los países, todos los congresos, todos los parlamentos han respondido a la necesidad de dar una regulación específica a la materia aduanera y en consecuencia es innegable, ya no es un problema de discusión si hay autonomía legislativa. Ustedes en Bolivia tienen la Ley General de Aduanas, en Chile tienen las ordenanzas de aduanas, en Argentina tenemos el Código Aduanero, en Uruguay tenemos el Código Aduanero, en Paraguay tenemos el Código Aduanero. En todos lados hemos visto estas respuestas. En consecuencia, no se puede discutir la autonomía legislativa del derecho aduanero. Por otra parte, si hay autonomía legislativa es porque previamente a esta autonomía legislativa hay una autonomía jurídica, es decir, lo que llamamos un sistema orgánico de normas. Y este sistema orgánico de normas puede o no merecer una sanción legislativa, y en ese caso a la autonomía jurídica se le suma la autonomía legislativa. Por ejemplo, en la Argentina había distintas normas que fueron dictándose a través del tiempo para regular lo que conocemos como el derecho del trabajo. Y este derecho laboral o derecho del trabajo no tenía sanción de una normativa, un código del trabajo, etcétera. Tardó bastante en aparecer una ley de contratos de trabajo, pero antes de que existiera esa ley, igual ya teníamos una normativa, un sistema jurídico aduanero. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de que hay una autonomía legislativa, que hay una autonomía jurídica, no es presuponer que estamos frente a una materia diferenciada dentro del orden jurídico. Y en consecuencia ya estamos en presencia del problema principal, que es la autonomía científica. ¿Cuándo hay una autonomía científica? Cuando hay una materia, cuando hay un objeto que merece ser tratado en forma distinta. En consecuencia, no se trata de que sea totalmente independiente, que trate en forma distinta una materia. ¿Y eso es por qué? Porque las normas, cuando son aduaneras, son dictadas con fines específicos. El fin específico que tiene el derecho aduanero es regular el tráfico internacional de mercaderías. En consecuencia, hay una materia que, aunque el derecho aduanero, visto desde otras perspectivas, pueda tener normas que podamos llamar administrativas, que podamos llamar penales, que podamos llamar tributarias, que podamos llamar de diversa manera, lo cierto es que todas esas normas están teñidas de un color común, están, digamos, relacionadas con el objeto que están regulando. Todas las normas aduaneras tienen por fin asegurar el control
de todas las mercaderías que entran y que salen para asegurar justamente esa regulación del tráfico internacional de mercaderías. En consecuencia, creo que estas tres primeras autonomías están demostradas por la respuesta que han recibido en todos los países, porque hasta Japón tiene su código de aduanas o su ley aduanera, no importa cómo se lo denomine, pero han considerado necesario dictar una regulación específica. Y fíjense que inclusive los franceses, cuando quisieron agrupar todas las disposiciones referidas a los tributos e hicieron el famoso Código de Impuestos, en el sentido muy amplio que utilizan impuestos los franceses, llegó el momento de ver si podían incluir o no los derechos aduaneros y desistieron. Y lo dicen expresamente en la exposición de motivos de ese Código de Impuestos sancionado en Francia. El derecho aduanero presenta peculiaridades notorias que justamente merecen un tratamiento especial. Ahora bien, viendo estas tres autonomías, podemos pensar en una autonomía más, la autonomía jurisdiccional. Es decir, si esta materia es diferente, la mayor garantía para aquellos que tienen que ser regulados por estas normas es que sean aplicadas por gente que sepa la materia, porque no hay nada peor para un despachante de aduana, para un operador del comercio internacional, ser, digamos, sometido a la jurisdicción de un juez que no tiene idea de lo que es el comercio exterior, que no tiene idea de lo que es la operatoria aduanera. En consecuencia, la especialidad es una garantía para el contribuyente, para el importador, para el exportador, que no siempre son contribuyentes. El importador en materia de importación temporaria no es contribuyente, por eso no utilizaría esa palabra yo para referirme a todos los que están sometidos a la legislación aduanera, que están, digamos, que tienen que entenderse con el Estado y con las aduanas, que son los que desde el derecho público regulan esto. En consecuencia, la jurisdicción especializada es una absoluta necesidad desde el punto de vista de la justicia. Nosotros sabemos que es distinto hablar de la aplicación de la ley, de aplicación equitativa de la ley. Ya Aristóteles nos señalaba que una cosa es la ley y otra cosa es la equidad, porque la ley contempla los casos generales y cuando tomamos para juzgar las circunstancias del caso, nosotros tenemos que apartarnos a veces de la ley en el sentido general, porque la ley no puede prever todos los casos, porque está concebida como una norma general. Y esa forma, decía Aristóteles, es la forma de enmendar la imposibilidad de la ley de contemplar todos los casos. Y a eso lo llamamos equidad. Es decir, considerar el caso concreto y dar la solución justa que hubiera dado el legislador de haber tenido en cuenta este caso particular. Pero sabemos que el legislador está llamado para legislar para lo general, no para lo particular. En consecuencia, la responsabilidad de los jueces es de poder adaptarse y brindar una solución justa, sin apartarse de la ley, pero sí tomando en cuenta las circunstancias del caso. Esto justifica plenamente jurisdicciones aduaneras especializadas, sean en el propio Poder Judicial, sean en tribunales especiales independientes, y en consecuencia es muy importante que todos los países avancemos hacia una autonomía jurisdiccional del derecho aduanero para estar con la tranquilidad de que nos va a juzgar alguien que entiende de qué se trata
que entiende lo que es la operatoria aduanera, que entiende lo que es el comercio exterior y que no se pierda en conceptos generales que no atiendan a la realidad del comercio exterior. Y por supuesto que la última autonomía, que sería muy buena que existiera en todos los lugares, en todas las universidades, es la autonomía didáctica de cátedra, la autonomía docente, porque esta autonomía implica que se estudia en las facultades el derecho aduanero en forma independiente del derecho tributario o del derecho financiero, como muchas veces se lo hace, y generalmente las materias a veces, en consecuencia, como son dictadas con personas que saben o derecho aduanero o derecho tributario, se vuelcan para un lado o para el otro y no dan una visión general, en todo caso, de lo que es el derecho aduanero. No se puede asimilar el derecho aduanero porque tenga normas tributarias con el derecho tributario. El derecho aduanero abarca muchos más problemas que los tributarios. Y esto se ve en el mundo tal cual se manifiesta hoy en día, donde todos los países para regular su comercio exterior cada vez recurren menos al arancel. Así que esto sería un comentario que les quería hacer sobre el tema de la autonomía del derecho aduanero. Seguimos, por favor. Acá me interesó especialmente hablar de los principios generales del derecho aduanero, porque veo en muchas obras jurídicas de autores importantes que no se aborda con la claridad que se debiera el tema de los principios generales del derecho aduanero. Cuando yo me refiero a los principios generales del derecho aduanero, me estoy refiriendo a los principios que son propios del derecho aduanero. Por supuesto que en el derecho, y hablamos del orden jurídico nacional, por ejemplo, hay principios generales, los principios generales del derecho. Y estos principios generales del derecho son aplicables al derecho aduanero, pero no son propios del derecho aduanero, no hacen a la esencia del derecho aduanero. Si hablamos del principio de equidad, del principio de igualdad, de otros principios consagrados, inclusive en las constituciones políticas, estos principios se aplican al derecho aduanero, pero no son propios del derecho aduanero. En todo caso, son comunes a otras ramas jurídicas. Por eso que yo creo que hay que diferenciar claramente, cuando hablamos de principios generales del derecho, de los principios generales del derecho aduanero, que están en otro nivel, si ustedes quieren más bajo, pero eso no quiere decir que no sean principios. En consecuencia, cuando hablamos de principios generales, hay discusiones del derecho, hay discusiones que no se terminan nunca entre los filósofos del derecho, que no se ponen de acuerdo cuando hay principios, cuando no, etc. Yo diría que los principios generales son principios que se caracterizan por constituir normas que tienen una aspiración general y que, por lo tanto, por sí mismas no aspiran a regular el caso concreto, pero constituyen directivas que han de ser tomadas en cuenta. Entonces, separando el tema, pero mencionando justamente lo que está por encima, o sea, lo que pertenece a los órdenes jurídicos en general, podemos mencionar ya los principios generales del derecho que están previstos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o sea, la Corte de La Haya, donde tiene un estatuto que en el artículo 38 nos habla de los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Bueno, reconocidos, dice. Esto nos está diciendo que no son principios que crea el derecho, sino que parece que están aludiendo más bien a un derecho natural, a un derecho que precede
a los distintos ordenamientos jurídicos que en definitiva lo único que hacen cuando proclaman que los hombres nacen libres e iguales, esto no es una creación del derecho, esto es un reconocimiento de la naturaleza del ser humano, que nace efectivamente libre, que nace igual. En consecuencia, en el Estatuto de la Corte podemos encontrar estos principios que son muy interesantes y pueden también resultar aplicables al derecho aduanero. También el Convenio de Viena sobre el derecho a los tratados contiene algunos principios, como el principio de buena fe, como el pacto sunt servanda, que son principios también generales del derecho y que, por supuesto, entonces también serán aplicados a la materia aduanera. Tenemos en la Organización Mundial del Comercio el entendimiento para la solución de diferencias y allí los distintos panels, los distintos grupos especiales que se pronuncian, también elaboran una serie de principios que son muy interesantes, que son reconocimientos de principios generales del derecho. Y por último, tenemos todas las constituciones políticas. En el trabajo yo menciono algunas disposiciones de la Constitución de Bolivia y de la Constitución argentina, donde hay principios que también resultan aplicables al derecho aduanero. Pero muchos autores se quedan con esto, con los principios aplicables a la materia aduanera. Pero nosotros lo que queremos abordar son los principios generales del derecho aduanero. ¿Podemos seguir? En consecuencia, quería reflexionar sin desconocer la importancia de los principios generales aplicables al derecho aduanero, los principios que son propios del derecho aduanero, sin los cuales el derecho aduanero no puede existir, porque hacen a su esencia. Tenemos en primer lugar el principio más elemental, que ya estaba en las ordenanzas de 1687. Todas las mercaderías tienen que ser sometidas al control del Estado cuando ingresan o egresan. Es decir, el sometimiento de las mercaderías por parte de las quienes los traen, es decir, estamos hablando de los transportistas, que son los que ingresan con las mercaderías a los territorios, a los distintos territorios, y estamos hablando también de los importadores y exportadores que quieren que salgan y que entren las mercaderías. En consecuencia, este es el principio básico del derecho aduanero, el sometimiento de todo lo que entra y todo lo que sale al control de las aduanas, para que las aduanas puedan aplicar las restricciones al comercio internacional, tanto las tributarias como las otras que son mucho más importantes: moral pública, salud pública, sanidad animal, preservación del medio ambiente, etc. Y entre eso impone deberes al Estado, que el Estado los cumple a través de las aduanas, que es el que ejerce ese control. E impone también deberes a los transportistas que arriban al país y que tienen que presentar esas mercaderías a las aduanas, y lo mismo a los importadores cuando quieren importar esas mercaderías. En consecuencia, el ingreso o el egreso es otra categoría importante, debe ser realizado únicamente por los lugares habilitados, las aduanas. ¿Y qué son las aduanas? Las aduanas son los lugares por donde entran y salen las mercaderías. Es decir, son las puertas o los puertos, los puntos por los cuales los estados dicen por acá entra y por otro lado no entra. La entrada que no es por acá, no es regular, va a ser una entrada ilícita posiblemente. En consecuencia, tenemos que, además de establecer el lugar, y fíjense la puerta por donde deben entrar a cada estado las mercaderías, y la palabra puerta se vincula con importación y exportación. Las puertas son los lugares habilitados.
Ahí esos tienen que ser fijados por las aduanas. Y por otro lado, las aduanas también fijan los caminos para llegar a esas aduanas, que no siempre están precisamente en las fronteras, que están por ahí unos kilómetros más adentro, pero hay que seguir y ceñirse a esos caminos y no apartarse de los mismos, porque eso es incurrir en ilícitos que están penados. Consecuencia, seguimos, por favor. Los transportistas, ¿qué tienen que hacer los transportistas? Tienen que facilitar el control. ¿Cómo se facilita ese control? Todos los transportistas tienen que llevar manifiestos de carga, manifiestos de rancho, provisiones de a bordo, manifiestos de pacotilla, donde está detallada toda la mercadería que transportan. Y esa mercadería que transportan está entonces reflejada en esos manifiestos, y esos manifiestos son presentados a las aduanas cuando llegan, y esto constituye una declaración aduanera en todos los países. Quiere decir que los transportistas tienen deberes que cumplir, que no se limitan a la presentación. Ya durante la navegación tienen que tener individualizadas todas estas mercaderías para que en cualquier momento pueda ser controlado todo lo que ellas llevan. Los importadores y exportadores tienen un principio aduanero fundamental: efectuar una declaración detallada y veraz de todas las mercaderías que transportan. Y esto se va convirtiendo cada vez en más importante, porque las aduanas no pueden hacer lo que hacían 2 siglos atrás, que era controlar todas las mercaderías. Frente a la inmensidad de mercaderías de los cuales se compone el tráfico internacional hoy en día, las aduanas no pueden, aunque quisieran, controlarlas a todas. Al tener que hacer un control selectivo, que se supone inteligente, en base al control de riesgo, porque no se puede controlar al tuntún, ¿no es así? Hay que tratar de ser selectivo y ver dónde está el peligro, dónde puede estar el problema de fraude, dónde puede haber un problema de droga, dónde puede haber distintos problemas que afectan a la seguridad o a la salud pública, etc. Ese control dirigido entonces por las aduanas tiene que asegurar que se cumpla la legislación. Y en este sentido, la declaración es fundamental, porque el Estado debe confiar y entonces efectuar un despacho en confianza. Pero ese despacho en confianza va a ser correspondido también para que cuando esa declaración resulte inexacta sea severamente penada. En consecuencia, hay un principio que ustedes lo pueden ver inclusive en las ordenanzas de Colbert, que dice que la declaración es inalterable. Una vez que se efectúa la declaración, no se puede modificar lo que allí se ha dicho, salvo casos especialmente reconocidos por la ley y que constituyen entonces excepciones a ese principio. Quiere decir que este principio sigue existiendo en materia aduanera, la declaración inalterable, y en base a eso el Estado puede despachar en confianza, porque va a castigar severamente a aquellos que burlen su confianza. Seguimos, por favor. Los importadores y exportadores deben pagar los derechos aduaneros antes del libramiento, pero esto presenta también una curiosidad del derecho aduanero frente al derecho tributario en general. Los tributos se pagan antes de que se produzca el hecho gravado. Esto parece insólito, pero es que el hecho gravado se produce cuando se produce también la importación para consumo, y en consecuencia la mercadería se desprende del control aduanero, y ninguna aduana quiere dejar que entre una mercadería si no tiene asegurado el cobro de los tributos. En consecuencia, se estableció en las legislaciones desde hace mucho tiempo el principio del pago previo. ¿El pago previo a qué? Al libramiento, sí, y el pago previo también al hecho gravado. En consecuencia, no nació la obligación tributaria y ya me están cobrando el tributo.
Entonces tenemos que un pago a cuenta, un pago hecho pensando en que se va a realizar el hecho grabado. Y de hecho es que si no se realiza libramiento, va a haber la posibilidad de pedir la devolución de lo pagado porque se trató de un pago sin causa. Pero eso obliga a la materia aduanera a tener el momento imponible, porque si el legislador, el importador tiene que pagar antes de producirse el hecho grabado, antes de producirse el libramiento, ¿cuánto paga? Porque el arancel, ¿cuál es el arancel? Si va cambiando el arancel frecuentemente, ¿cuál es el arancel que le toca pagar? Y para evitar eso se estableció el momento imponible. Y en general todos los países, Argentina, Bolivia, establecen que el momento imponible es el momento en que se efectúa la declaración aduanera, es decir, el momento que se declara ante la aduana, y esa declaración aduanera es numerada y fechada. Y en consecuencia, esa fecha determina el tratamiento aduanero, el tratamiento tributario aduanero, el tratamiento en materia de aplicación de licencias de importación, etcétera, etcétera. En consecuencia, son peculiaridades del derecho aduanero que se apartan del derecho tributario general. Entonces, hablábamos de la fecha del registro regular de declaración de la aduana que determina el régimen aplicable. Luego, muchos países, no todos, en su legislación, sí, Francia desde hace mucho tiempo tenía que el delito de contrabando tiene que tener una pena que sea equivalente a su tentativa. ¿Por qué? Porque cuando la aduana descubre el contrabando, gracias al ejercicio de su control, resulta ser que no se produjo el contrabando. Es decir, la aduana frustra el contrabando y al mismo tiempo el contrabandista dice, entonces yo no cometí el contrabando. ¿Por qué? Porque no pude realizarlo, yo tenté el contrabando. Entonces, frente a esta realidad muy frustrante para los aduaneros, que cada vez que detienen un contrabando no se perfecciona el contrabando, dicen, bueno, pero lo que sí se perfeccionó es la tentativa, con todos los requisitos penales de lo que se trata de un acto tentado. En consecuencia, las penas tienen que ser equivalentes, la pena de tentativa y la pena del contrabando, porque si si el contrabando no se perfecciona por acción de la aduana, evidentemente no es un mérito del contrabandista. En consecuencia, muchas legislaciones consagran este principio también especial en materia aduanera. Y otra cosa de lo que ya mencionamos, el despacho en confianza frente a la imposibilidad actual de controlar todas las mercaderías con la contrapartida de la buena fe en la declaración y sanciones severas. En consecuencia, todos estos principios que estamos viendo son principios que hacen al derecho aduanero, que ya estaban pensados y tratados en ordenanzas de 1687, en el Código de Aduanas de 1791, que reproduce las ordenanzas de aduana casi con algunas modificaciones, pero hasta mantiene el número de títulos, 14 títulos. Vamos a otra más. Entonces acá, estos principios que estamos viendo ahora son principios que emergen del GATT. Los principios que emergen del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, son también principios aplicables al derecho aduanero, no son propios del derecho aduanero. Son justamente principios que se han impuesto para dar un nuevo orden jurídico económico después de la Segunda Guerra Mundial, que significan la limitación de la potestad de los estados, la limitación de su soberanía. No pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Eso es lo que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. Y en consecuencia establece restricciones en las medidas en que los estados pueden adoptar para restringir el comercio. Pero eso no quiere decir que sean principios aduaneros,
son principios aplicables a los derechos aduaneros. Consecuencia, el principio de no discriminación. Me está diciendo que yo no puedo discriminar por el origen entre las mercaderías que llegan a mi país. Eso no es un principio aduanero. Eso es un principio que tienen que aplicar las aduanas porque están obligados por el GATT. El principio de transparencia, el principio de que tiene que ser publicada toda la legislación aduanera, todo el régimen con que se regula el comercio exterior. Es un principio muy saludable, que impide la irretroactividad también, pero no es un principio aduanero. El principio del arancel como único instrumento internacional para regular el comercio exterior, es decir, no se puede recurrir a las restricciones directas, a las licencias de importación, a los cupos, a los contingentes, que son otras instituciones aduaneras. Pues bien, esa es una limitación para los estados, no es un principio aduanero, aunque sí se aplica al derecho aduanero de todos los países. Y así podemos seguir el principio de valoración en aduanas según el valor real. Bueno, es razonable que haya una pauta general y que la aduana no pueda tener el control de la base imponible que va a aplicar a los derechos aduaneros cuando son ad valorem. Pero estas son pautas que se han hecho para dar seguridad jurídica, etc., pero no son principios propiamente aduaneros. Seguimos, por favor. Principio de disminución general y progresiva de los derechos aduaneros. Bueno, ya que los derechos aduaneros obstaculizan el comercio exterior, tratemos de bajarlos en las rondas o ruedas de negociación. Este principio además no va tanto para los países en desarrollo y menos adelantados, porque ellos todavía necesitan protegerse para poder desarrollar a sus industrias en la infancia o incipiente, como diría Liszt o Hamilton. En consecuencia, es importante este principio también, que la disminución progresiva no dice supresión. Disminución supresiva es algo que les cabe fundamentalmente a los países que ya han consolidado su industria, a los países desarrollados. El principio de consolidación de los aranceles acordados, que deben respetarse lo que se acordó en la ronda y que si uno negoció un arancel después no lo puede elevar. Bueno, esa es una limitación para los estados, tampoco es un principio aduanero. En definitiva, el principio que veda las restricciones económicas directas, que no se pueden utilizar determinados instrumentos aduaneros, tampoco es un principio que haga el derecho aduanero. Es un principio que hace a las limitaciones que se han impuesto a los estados para favorecer la libertad de comercio. El principio de la libertad de tránsito, que no se puede gravar el tránsito de importación. Me parece muy bien que no se grave el mero hecho del tránsito, pero esto no es un principio aduanero. De hecho, se grabó mucho tiempo el tránsito, que no está bien, no está bien, pero no hace a la esencia del derecho aduanero. Son limitaciones a los estados, otra vez más. Ya estamos. Bueno, principio de consulta directa obligatoria entre los miembros. Muy bien, acá también es otro principio que se establece que nadie puede adoptar represalias o retorsiones, que era lo que hacían todos los otros países, para evitar las posibles guerras comerciales y asegurar la paz. Se estableció este sistema que es muy efectivo, pero tampoco hacia el derecho aduanero, de que uno no pueda establecer represalias o retorsiones, porque los países podrían hacerlo si no tuvieran este compromiso internacional. En definitiva, tenemos todavía el artículo 8º del GATT, que da pautas que son limitaciones también a los estados en el ejercicio y en la aplicación de las normas aduaneras. Y finalmente tenemos el acuerdo aprobado en esta ronda de Doha del desarrollo, que comenzó en el 2001 y no se sabe cuándo va a terminar, pero que fue aprobado en el acuerdo de Bali y que establece una serie de limitaciones para la soberanía de los estados para favorecer el comercio. Estas normas son aplicables por las aduanas, pero no son propiamente normas que se hagan a la esencia del derecho aduanero. Bueno, otra más. Esto entonces es para concluir que vale la pena reflexionar entonces esta diferenciación
en estos conceptos que hemos visto. Cuando hablamos de autonomía tenemos que decir a qué autonomía nos estamos refiriendo y ver la realidad. Cuando hablamos de los principios generales del derecho aduanero, diferenciarlos de los principios generales del derecho y de los principios generales que ya sea porque lo disponga la Constitución Nacional o porque nos venga impuesto desde afuera, es decir, desde la OMC, que establecen restricciones a los estados en la forma de ejercer los instrumentos aduaneros. Estas reflexiones me parecían que hacen un poco al concepto de derecho aduanero que tenemos que tener y que no ha variado en su esencia desde el año en que se aprobó la ordenanza de Colbert. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Basaldúa por compartir sus valiosos conocimientos, quien nos presentó el tema Derecho Aduanero, Conformación, Autonomía y Principios que los rigen. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Buenas tardes, doctor Basaldúa. Como siempre es un grato placer escucharlo. Así uno felicitarlo por la exposición. Y bueno, para los que estamos metidos en la rama tributaria, tener este concepto claro de la diferencia y la independencia del derecho aduanero como tal es una figura por la cual podríamos superar algunas controversias que manejamos. En Bolivia tenemos el derecho aduanero fusionado a lo que es procesalmente en el Código Tributario. Yo quisiera saber qué es lo que opinas sobre esto, porque los ilícitos aduaneros y las contravenciones aduaneras han sido trasladadas al Código Tributario. ¿Eso afectaría de alguna manera a la independencia del derecho aduanero sobre el derecho tributario? Bueno, en definitiva, en Bolivia no me considero extranjero. Estamos en una, nación hermana y obviamente además estamos en un ámbito académico. En consecuencia, le contesto desde mi punto de vista. Yo creo que es una lástima que se hayan derogado artículos de la Ley General de Aduanas de Bolivia para mezclarlos con las del Código Tributario. Yo creo que habría que separar bien los ámbitos, porque los ámbitos persiguen finalidades distintas y en consecuencia yo creo que el derecho aduanero, que está llamado a cumplir tareas muy importantes en Bolivia para facilitar el comercio exterior y facilitar las exportaciones, todo eso está en la Constitución de Bolivia también. Eso no hace a la tributación en general. En consecuencia, creo que hay finalidades que están en la Constitución de Bolivia, que si uno las estudia y están muy reiteradas, nos permiten advertir que las normas tributarias, pensando en las necesidades del Estado de recaudar, que son muy legítimas, no tienen nada que ver con las normas aduaneras, que en muchos casos, como la importación temporaria y muchas otras, no están pensando en la recaudación. En consecuencia, como me gusta la legislación comparada y he leído la legislación boliviana y me ha parecido que tiene muchas buenas disposiciones en materia aduanera, sería, en mi punto de vista y modestamente, deseable que se separaran claramente normas que persiguen finalidades distintas. Vamos a generar una pregunta más, por favor, si alguien la tiene, levantar la mano. Bueno, muchas gracias, doctor Basaldúa, por la exposición. Un aplauso, por favor, para el doctor.